un invitado que ayudó a formar el imaginario de varias generaciones de lectores. Es periodista, es músico, es escritor, es autor de una obra prolífica que ha dejado huella, especialmente en el universo de la literatura infantil, donde creó uno de los personajes más entrañables del país, el Sapo Ruperto. Hoy charlamos con él sobre su recorrido, la importancia de respetar la inteligencia de los niños y sobre el poder que todavía tienen las historias. Roy Berocay, bienvenido a La Rosca. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Son días bastante atareados, ¿verdad? Hablábamos recién. Y sí, porque mayo es una paliza siempre, el mes del libro, el día del libro, la semana del libro, entonces te llaman de millones de lugares y eso. Y eso por un lado, y por otro es el mes antes de que arrancamos, bueno, el penúltimo mes antes de las vacaciones de invierno, que estaba con los ensayos para el espectáculo, esto, lo otro, ver que hay un montón de cosas que arreglar, y entonces más alguna actuación solista o con la banda. Ahora el viernes vamos para Rivera, por ejemplo. Entonces se junta todo. De todo un poco y sí. Se junta todo en este momento. No, claro, aburrete no. Para aburrirse. Vamos a empezar por el principio y ya vamos a llegar hasta hoy. ¿Cómo arrancaste a escribir y cómo fue tu primer vínculo así fuerte con la lectura y con la literatura? Bueno, yo soy de una generación que arrancó recién en mi casa. Por ejemplo, cuando yo era chico no había televisión, recién como a los, no me acuerdo bien la edad, cuando tenía 7, 8 años, tuvimos el primer televisor. Entonces yo iba a ver dibujitos a la salida de la escuela, iba a lo de mi abuelo que tenía una tele. Y después en casa comprar uno que había, ponerle 2 canales que arrancaban, si mal no recuerdo, a las 6 de la tarde o algo así, y cerraban. Entonces leía mucho, mi madre siempre me compró libros y me gustaba mucho leer, leía historietas, pertenezco a una generación que se leían muchas revistas de historietas, ¿no? De superhéroes, Archie, La Pequeña Lulú, qué sé yo, después Patorucito, todo eso. O sea, crecí mucho con el cómic y las novelas, arranqué ahí. Y no se me pasó en la adolescencia. De hecho, yo era una especie de bicho raro porque yo soñaba que el día que viviera solo o me independizara iba a tener como una pared llena de libros, estantes. Me gustaban mucho los libros. Y un día como arranqué a escribir cosas en el liceo, ponerle más o menos en segundo o tercero, en un cuaderno, se las daba a leer a mis compañeros y demás. Empecé escribiendo letras de canciones porque yo quería ser músico. Me había integrado a una banda ahí de Parque del Plata que se llamaba Silos. Y bueno, y empecé a escribir de a poquito, y una vez en tercer año, una profesora de literatura nos puso como prueba escribir un cuento. Yo no era ni por lejos el alumno más atento de la clase ni nada. Me sentaba en el fondo, hacía chistes, cosas. Sí. Y entonces ella no me ponía muchas fichas tampoco. Y bueno, agarré y empecé a escribir 2 carillas, le pedí otra hoja de esas que te van 3 carillas, 4 carillas, le pedí 2 hojas, una hoja más, 6 carillas le hice, me miraba así como si estaba poseído por algún bicho extraño. Y bueno, me saqué la nota más alta de la clase y después la profesora me llamó aparte y me dijo que yo tenía muchas condiciones para escribir, que si seguía por ese camino y me interesaba, capaz que algún día podía lograr algo. Y ahí como que, mirá, yo escribo, no sabía que pero siempre leí mucho, entonces yo creo que viene de ahí, claro. O sea, el amor por los libros, ¿no? ¿Y cómo conviven el músico y el escritor? Y mirá, o sea, yo tengo una llavecita interior, ¿viste? Que cuando estoy trabajando en un libro, clic, estoy como en escritor y después tengo que dar clic y voy para el otro lado. Pero yo creo que se entrecruzan, por ejemplo, la literatura infantil con Ruperto Rock and Roll en las letras, sí, ¿no? Claro. Que son pequeñas historias y demás. Y al revés, yo creo que la música se cuela mucho en lo que escribís porque te da como un sentido del tiempo, del ritmo. El ritmo narrativo, o sea, vos estás escribiendo y dices, me estoy aburriendo, ¿viste? Claro, sí. Esto es como que va muy lento. Claro. Yo los escuchaba a ustedes cuando venía para acá, que leen con música, sí. Algunos. Sí. Y bueno, yo escribo con música muchas veces. Claro. El tema es que ponerle, todavía tengo CDs, pones un CD y cuando quiero acordarse terminó
y no lo escuché nada, entonces lo pongo de vuelta y sigo escribiendo y me doy cuenta que se terminó de vuelta, claro. Y lo pongo otra vez. O sea, quiere decir que estás muy metido adentro enfocado de lo que estás haciendo, ¿no? Y a veces también creo, no sé, una de ustedes decía lo de como se te mete dentro de la historia, la música queda como una banda de sonido ahí en lo que estoy escribiendo. ¿Y a veces te sucede eso? Sí, me pasa a veces, sí, que engancha, o mismo el tipo de música como te va llevando, ¿no? Pero la música como que marca mucho la cuestión rítmica de la escritura. ¿Y el tema de hacer literatura infantil fue algo que te propusiste o que terminó saliendo casi que por casualidad? Mira, muchas de las cosas que he logrado han sido de casualidad. Yo había publicado una novela que se llamó Pescasueños, allá por el 86, para adultos, una edición pequeña y que no pasó mucho. Y un día el editor de ese libro me pidió si yo no me animaba a escribir unos cuentos para niños, Gustavo Marquesi se llamaba. Y yo justo había inventado unos cuentos, a mis hijos les inventaba de noche, antes de dormir. Y porque, ¿qué pasa? Yo les leía los cuentos de la selva, ¿no? A mis hijas, y todas las noches, y viste esa edad que a los gurises les gusta que le leas el mismo cuento 200 veces, y yo ya estaba del paso del ya vivirí y cosas. Dije, entonces salí a buscar algo uruguayo que les pegara tanto como Quiroga, y no había nada. No, estábamos hablando de la época de la dictadura, ¿no? Claro. No había nada. Entonces yo dije, bueno, les voy a inventar yo los cuentos. Entonces empecé a inventar cuentos. Y un año estábamos de vacaciones en Parque del Plata y uno de mis hijos, que ahí ya tenía un tercer hijo que tenía 4 años, y encontró un sapo, y jugando con el sapo le puse Ruperto, no sé por qué, y esa noche les inventé un cuento con un sapo llamado Ruperto, y lo demás es historia, me volví multimillonario y famoso y todo eso. ¿Y qué es lo que más te atrae y lo que te hizo seguir definiendo escribir para niños y para niñas? Yo creo que en Uruguay siempre pasa que todo el mundo cuando se dedica al arte tiene como una especie de afán de trascendencia, ¿no? Y eso se da mucho en la literatura también. Escribir el libro, ¿no? La novela, eso que haga que todo el mundo... Y yo también tenía ese bicho de la generación del 45 y tal, y eso. Y cuando empecé a escribir para niños descubrí que me gustaba mucho contar una historia por el placer de contarla, sin pretender nada más que eso, ¿no? Que fuera divertida, que enganchara. Y como que me liberé, me saqué toda esa mochila de la intelectual, la trascendencia, no sé qué. Y empezaron a pasar cosas, me llamaron de una escuela, la primera escuela que me llamaron, la Escuela Chile, me acuerdo. Yo no tenía idea, ¿no? Era un ¿cómo es? Jardinera, sí. Preescolar, digamos, no sé. Y yo, los niños saltaban arriba de los bancos, que yo no sabía qué decirles. Y una maestra me dijo que había un niño, me acuerdo porque se llamaba Ángel, que era de una familia muy pobre, que vivían no sé cuántos en un cuarto de pensión y tal. Ella les había leído Las aventuras del sapo Ruperto y él le había pedido a la madre de regalo para el Día del Niño que le comprara ese libro. Y resulta que él tenía muchas dificultades para leer y que se estaba esforzando muchísimo en aprender a leer porque quería que cuando le regalaran ese libro saber leer solo. Y eso me impactó muchísimo y yo me di cuenta como que eso generaba cosas, y también me di cuenta que, bueno, hay 80.000 autores para adultos, y en ese momento, en literatura uruguaya para niños, creo que Ignacio Martínez había sacado un libro un mes antes que yo, y Aventura del sapo Ruperto, o sea, no había absolutamente nada más. Y sentí como que era más necesario. Y me fue atrapando eso, y al poco tiempo de una escuela de allá, en ese entonces se llamaba... Bueno, ahí en San José, ahora Ciudad del Plata se llama ahora, Rincón de la Bolsa se llamaba entonces, una escuelita muy así, pobre, y que yo le habían puesto a la biblioteca Ruperto por votación de los niños, y me invitaban. Entonces empezaron a pasar un montón de cosas, y después surgió Pateando Lunas, etcétera, etcétera, y bueno, como que me atrapó ese mundo, ¿no? Y encontraste la trascendencia por otro lado, entonces. Y mismo vos tenés en tu escritura una mirada muy respetuosa sobre los niños y sobre su inteligencia, y de hecho los tratás con inteligencia como tratarías a un adulto quizás. Claro. ¿Por qué crees que es importante respetar eso? Bueno,
o sea, nosotros siempre a nuestros hijos los tratamos así, o sea, y a mí siempre como que me molestaba cuando llevaba a mis hijos a una obra de teatro o algo, y viste esa cosa de hablarle a los niños como si tuvieran problemas de entendimiento o algo, y a mí eso siempre me molestó. Y nosotros hacemos en Ruperto Rock and Roll, en las historias, todo. O sea, le hablamos a los niños como le hablamos a cualquier adulto, ¿no? Claro. De hecho, a veces peleamos con ellos, ¿viste? Claro. No sé qué, ellos nos gastan, nosotros a ellos, así todo. Pero yo creo que también en ese respeto hay un sentido de complicidad, que yo creo que eso tiene que ver también un poco con lo que hacemos, tanto con el tema de la música como lo que pasa en los libros, que yo siempre sentí como que quería escribir como desde el punto de vista del niño y no del adulto que le está bajando línea o transmitiendo mensajes, ¿no? Entonces, tampoco es algo que yo lo haya estudiado, sino que es algo Te que sale naturalmente. me sale naturalmente. Yo creo que es capaz que puede ser una señal de inmadurez también, no sé. Ya hablaste de cómo surgió Ruperto. ¿Vos cuándo te diste cuenta de que iba a tener el éxito que tiene y por qué crees que hoy en día todavía tiene éxito y funciona? En realidad me costó, ¿viste? Al principio, porque no es que salió eso y Claro, empezaron a pasar millones de cosas. Que justo se dio que el Teatro El Galpón decidió hacer una adaptación, del Sapo Ruperto, esto hace 1000 años, para escuelas, extensión escolar. Y fue como una cosa impresionante, masiva, así, era función y función y función y función, lleno, y eso disparó a las escuelas los libros, ¿no? O sea, yo siempre estoy agradecido a las maestras y los maestros que entraron a desparramar esos libros por las escuelas, y ahí empezaron las llamadas de las escuelas para ir a dar charlas, esto, y eso fue lo que generó esa especie de onda expansiva. Y el tema básico es que nosotros no tenemos una ficción para niños en Uruguay, no hay nada. Mis hijas, por ejemplo, cuando eran un poco más grandes o medias y preadolescentes, miraban, había cosas argentinas, Claro. ¿no? Y los niños no hay dibujos animados uruguayos, no hay series con personajes niños uruguayos, no hay nada. Entonces la ficción, o sea, la cuestión con la que los niños se sentían identificados era los libros o algunas obras de teatro, ponele, y también, bueno, empezó después el tema de la música, ¿no? Yo creo que pasa por ahí, de la ausencia de cosas con las cuales sentirse identificado. Ruperto es como muy uruguayo, es muy que también funciona mucho en Argentina, digamos, te podría decir que es muy rioplatense también. ¿Y cómo te sentís la generación que se crió leyendo el Sapo Ruperto? Hoy ya tiene hijos, muchos de ellos y de ellas, cuando te vienen a decir que sus hijos ahora también leen el Sapo Ruperto, a pesar de la oferta que hoy sí existe, aunque no sea uruguaya, de dibujitos, de series y de cosas infinitas para consumir que tienen los niños hoy? Bueno, obviamente un agradecimiento, ¿no? Y una emoción, me pasa mucho. De hecho, ahora eso me venía pasando con los libros ya hace tiempo, porque hace como... Ruperto tiene como 35, 40 años ya a esta altura. Pero también nos pasa con Ruperto Rock and Roll, que ahora, como ya llevamos como 16 años, vienen parejas jóvenes que llevan a sus niños porque ellos nos venían a ver cuando eran chicos. Claro. Entonces se da como una especie de continuidad y eso es muy emocionante. Ahora, ¿por qué se da? No sé, porque es lo que vos decís, o sea, están ahí, viste, el celular, la tablet, la computadora. Yo creo, bueno, hay todo un acostumbramiento, ¿no? Los padres que le leyeron a los hijos, que crecieron y le siguen leyendo a sus hijos, y después esos gurises lo toman. Hay un trabajo muy importante que se hace a nivel de las escuelas también con el tema del libro. La biblioteca Ceibal ha ayudado mucho también. Y hay muchas cosas, ¿no? Que va por ahí. Hace muchos años que se viene trabajando mucho el tema del libro. Y entonces hay una camada grande de gurises que leen. No te digo, porque no hay estadísticas de Justamente eso te iba a preguntar. Hoy es el Día Nacional del Libro. ¿Cómo ves en Uruguay, en nuestro país, la relación de los niños y los adultos con la lectura? Y bueno, yo creo que, ya te digo, nunca vi estadísticas de ver cuánta gente lee, cuántos niños leen, cuántos no. Es una sensación, pero... Vos fíjate que la industria de los libros en Uruguay
lo que más funciona, lo que más se publica y qué sé yo, son libros para niños, ¿no? Entonces, y hoy escuché que ustedes hablaban, y también libros de historia. Los libros de historia venden también. Entonces, son cosas que yo creo que en ambos sentidos que tienen que ver con la identidad, la búsqueda de esa identidad, ¿no? Y que de alguna manera la novela o para adultos capaz que todavía no conectó con eso. A mí siempre leía un libro, siempre me llamaba la atención que nadie miraba televisión, nadie tomaba ómnibus, nadie, claro. ¿Viste? Era como toda una cosa muy... Claro, muy fantasiosa. Sí, claro. Muy, sí, capaz y que cero muy... cercana a la realidad. Metafísica. Sí, claro. Pero entonces, yo qué sé, yo creo que el libro vive y lucha, ¿no? Puede cambiar de forma, ahora puedes leer en la tablet, en el Kindle, puedes leer, pero yo creo que se sigue leyendo. Ya te digo, comparar, no sé. Pero yo cuando era niño en mi escuela no leía a nadie, o sea, claro. Yo leía. Claro. ¿Y cómo pensás que influye la tecnología en esta lectura? Capaz que también en la música, capaz que influye para mejor, porque tenés más acceso. O tenés sí, la más, música. Claro, que ahí sí tenés más acceso, pero para los libros, para la lectura, ¿cómo influye la tecnología? Es difícil de ver, porque ya te digo, por ejemplo, ahora a través de la biblioteca Ceibal hay pila de gurises, y además el plan Ceibal también, ¿no? Que tienen la computadora, la tablet, que pueden acceder a un montón de libros que de otra forma no podían acceder, ¿no? Hay lugares del interior que ni siquiera hay librería, o sea, ni siquiera si quisieran comprarlo podrían. Eso por un lado, la mayor posibilidad de acceder. Ahora, ¿cómo incide? No sé, es difícil, ¿viste? Yo creo que estamos en un momento de quiebre de muchas cosas. Están todas estas generaciones nuevas de gurises que están creciendo con el aparatito. Claro, es difícil dar diagnóstico todavía. Claro, es difícil ver hacia dónde va eso. Y ojo, yo creo que por un lado, si los padres, yo que estaría de los padres, decir, bueno, ya llevas una hora, aflojá ahora, o no sé, salí a jugar, o qué sé yo. Pero yo no creo que haya que prohibir ni recortar. Creo que es un tema de dosificar, ¿no? Y a su vez creo que todo este tema de la tecnología, lo que le da, los gurises tienen una capacidad de captación visual de situaciones y problemas y resoluciones muy rápida. Sí. O sea, vos le pones un videojuego a un niño que no jugó nunca ese videojuego y a los 3 minutos estás jugando y sabes todo lo que te sentás, botas una hora y decís, bueno, y este botón para... y eso aplicado a otras cosas puede ser algo positivo, ¿no? En el futuro, pero es muy temprano para saber. ¿Estás pensando en escribir algo nuevo? ¿Se vienen nuevas aventuras o estás tomando un descanso? No, ahora hace un mes y poco salió el cómic número 9 de Ruperto. Ya estamos llegando ahí casi al final de la colección, que me propuse hace muchos años llegar a 10. Y ahora en la Feria del Libro va a salir un libro para niños chicos que se llama El niño que tenía hormigas. Un tipo de libro álbum y eso, que es sobre un niño que es como hiperactivo y entonces tiene problemas en todos lados, por eso hasta que... Decís que es para niños más chicos, porque sí. Yo me acuerdo de haber leído El País de las Cercanías, claro, en la escuela también, que ya era como un nivel para niños más grandes, porque claro, tiene esa capacidad también de abarcar a un muy amplio espectro de la niñez. Bueno, tengo algunos para adolescentes también, ¿no? Pequeña Ala, La Niebla, Tan Azul, la misma cantidad de osos y eso. Pero sí, es como pensado para gurises más chicos. ¿Hay algo que los niños que quieren escribir, que sueñan con escribir, seguramente se sienten un poco perdidos en cuanto a referentes acá? Por eso mismo que vos decís, de que no hay tanta escritura para niños y para niñas. ¿Qué le dirías a un niño o a una niña que sueña con escribir, que le gusta escribir y que quisiera quizás transformarlo en su vocación? Claro, ojo, yo lo que dije fue que cuando arranqué estaba Ignacio Martínez, estaba yo y no había nada más. Ahora hay... Ahora hay un poco más. Te diría que hay bastantes más, hay unas cuantas autoras y autores. Sí. Pero no, yo lo que le diría, primero que tiene que leer, que la única forma de aprender a escribir es leyendo, y después practicando, equivocándose, que no se escribe de una, nada te sale perfecto de una, que no se preocupen, que vale corregir, tachar, revisar, darle a leer a otras personas, y que hay que ir de a poco, pero que lo primero es que si uno realmente quiere hacer eso, hacerse esa pregunta,
tienen que seguir adelante. Yo cuando recién estaba empezando y que me costaba y pensaba si algún día me iban a publicar o que yo leí una frase de un escritor, no me acuerdo ni de quién, que dijo que un escritor profesional era un aficionado que nunca dejó de intentarlo. Y yo dije, claro, o sea, si vos seguís y seguís y seguís, en algún momento va a pasar algo. Claro. Así que bueno, eso lo tuve como una especie de lema, digamos. ¿Y con la música igual? Si quiere hacer el niño que quiere hacer música. Sí, mira, hay una discusión que yo a veces tengo con alguna gente que dice, no, porque acá no se puede hacer nada, que no sé qué, viste, a nivel artístico. Sí, claro. Le digo, no, acá se puede hacer todo, lo que no vas a hacer es plata. Claro. Claro, pero vos si querés hacer teatro, podés hacer música, podés escribir, podés salir a una murga, qué sé yo, lo que vos quieras, podés hacer circo. Lo que sí vas a tener que conseguir un trabajo para pagar las cuentas. Claro. Mientras, y para pagar la inversión que requiere hacer todas esas cosas también. Además, yo durante 1000 años siempre le digo que el periodista mantenía al músico y al escritor hasta que un día pude más o menos entre eso arreglármelas y dejé el periodismo, pero se puede hacer cosas. La distancia que hay entre uno y la posibilidad de hacer cosas en Uruguay es mucho más cercana, más corta que en muchos otros lados. ¿Y hay algún libro tuyo o ajeno que te haya marcado el camino, la vida como escritor? Bueno, en la adolescencia hay un libro de Germán Hesse, El lobo estepario, que me abrió la cabeza, que yo tenía 15 años cuando lo leí. Creo que al principio no entendí todo, pero fue como una cosa, dije, ¿y esto qué es? O sea, era una cosa completamente diferente. Y por otro lado, Crónicas marcianas de Bradbury, también me maravilló. O sea, son los dos escritores que más me marcaron en la adolescencia, ¿sí? Después fui creciendo y Ernesto Sábato, Orwell, qué sé yo, un montón de cosas más, ¿no? Pero esos creo fueron los dos que viste en la adolescencia que las cosas te pegan mucho más, que me marcaron muchísimo. Si pudieras hoy regalarle un niño, así como se dice la Biblia, un libro a cada niño, un libro a cada niño como si fuese la Biblia, ¿qué libro sería? No sé, porque bueno, si uno mío dice, que vivo, no sé qué. No, está bien, igual. Bueno, no, Pateando Lunas me guió por un poco los comentarios de la gente, ¿no? Desde hace muchos años, creo que tal vez sea mi libro más con el que han pasado más cosas, digamos. Y ahora de otros, hay un libro que a mí hoy hablábamos dije Quiroga, hay un libro que se llama Conrad, que es de una escritora austríaca que se llama Christine Noslinger. Cuando yo recién arranqué, lo hago cortito, no tenía mucha idea hasta cuáles eran los límites, todo. Y conocí a Ana María Babosi, que es una militante de la literatura infantil, una bibliotecóloga bastante conocida. Y le digo, ¿y hasta dónde puedo llegar con esto? Dice, mira, lee a Roald Dahl, ¿tá? Primero, y me dio, Roald Dahl, bueno, dije, está. Y me dio este libro y yo dije, chao. Ese libro fue el que me abrió la cabeza, que es sobre una mujer soltera que fuma, que sale con el carnicero, ¿viste? Una relación media y no se sabe. Y un día por error le llega un niño artificial en un tacho así, y entonces le llega por error, ella agarra y lo empieza a criar, y el niño es perfecto, no miente, dice a todo que sí, qué sé yo. Entonces ella lo adopta y lo manda a la escuela, donde le vienen pegando, le dicen de todo, porque, viste, dice, ¿quién fue que hizo tal cosa? Se para y dice, fue él, claro. ¿Viste? Claro. Sí, no se puede defender. Y hay una parte que sale de la escuela y los otros niños lo van persiguiendo, insultándolo en orden alfabético. Sí. Un insulto por cada letra. Y entonces se lo quieren llevar de vuelta, descubren el error, y ella, para evitar que se lo lleven de vuelta, lo tienen que convertir en un niño real. Y para convertirlo en un niño real lo tienen que enseñar a portarse mal, a mentir, a ensuciarse, pelearse con los otros niños. Está buenísimo ese libro, me marcó mucho. Se vienen las vacaciones de invierno y mencionamos un poquito por arriba, pero ahora adentrémonos en esto. Se viene el Circo Eléctrico de Ruperto Rock and Roll, ¿verdad? ¿Cómo venís con los preparativos y qué puede esperar la gente? Mirá, ya estoy en la etapa donde duermo menos, me despierto tipo a las 5 de la mañana pensando en cómo vamos a resolver determinada situación, claro, o qué sé yo. Siempre nos metemos en estos bailes. En vacaciones, aclaro para la gente que no nos conoce,
hacemos algo distinto todos los años, que es una cosa que tiene más argumento, escenografía, personajes, qué sé yo, distinto a los recitales que hacemos normalmente, ¿no? Y este año la idea es que vamos a hacer un circo con algunos personajes medio graciosos. Va a estar Cintia Patiño, que es una actriz que sale mucho en carnaval, ha estado en los chovis, en un montón de cosas, que va a haber una domadora de dinosaurios, el payaso Galletita, que es un payaso bastante antipático, así, qué sé yo, y el mago Rupertini, porque el sapo Ruperto va a ser de mago y va a tratar de convertir a Pablo y Bruno, que son los músicos, en conejos. Entonces ahí va a haber un truco, qué sé yo, y no quiero y hay algunas canciones creadas especialmente y situaciones graciosas. Lo que hacemos un poco siempre, pero este año con la temática del circo, ¿no? Escenografía, toda la mano. Contanos dónde va a ser y dónde puede la gente sacar las entradas. Bueno, ahí estoy viendo, está el afiche y eso. Va a ser en la Sala Citarrosa desde el sábado 28 de junio al jueves 3 de julio en doble función, y las entradas están en Ticantel. Hay creo que como algunos packs familiares o cosas tipo 2x1 y demás, así que pueden averiguar ahí. Bueno, tenemos un juego para hacerte para cerrar esta entrevista. Bueno. Te prometo que es sencillo. No duele, ¿no? No duele en lo más mínimo. Nosotros te vamos a plantear situaciones o hacerte preguntas. Lo más rápido posible, vos me tenés que responder lo primero que se te venga a la cabeza. Un peligro, sí. Dale, ¿estás? Bien, ¿arrancás, Agus? Dale. ¿Qué 3 cosas te llevarías a una isla desierta? Una balsa, música, un reproductor de música y yo qué sé, y una tablet con 1000 libros. ¿Película favorita? Blade Runner. ¿Superman o Batman? Batman, porque Superman es infumable. Sí, Está bien. Muy agrandado. Sí, no tiene gracia. No tiene gracia. ¿Un enemigo? ¿En la vida real? Sí. No sé, no tengo enemigos en la vida real. ¿Y en la otra vida? En la otra vida, no sé. La verdad que no se me ocurre. ¿Monogamia o poliamor? No, monogamia me da. No, bueno. La cara con la que Cuidado con lo que responde. Llevamos 51 años este año, cumplimos. Qué Tremendo. lindo, viva el amor. Acá somos fieles militantes del amor, así que viva el amor. ¿Libro favorito? El mío, en este momento, es un libro que se llama Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, de Murakami. ¿Un miedo? Un miedo, y todo le tenemos, a esta altura ya le estamos con el tema de la muerte, ¿viste? Creo que eso, básicamente. Pero antes de tiempo, o sea, que no te dé el tiempo de hacer todo lo que querés hacer. ¿Tu mejor libro? Es difícil decirlo para mí. Yo me guío por lo que dicen los demás. Capaz que sería Pateando Lunas, capaz. ¿Persona favorita uruguaya? Persona, sí, bueno, mi señora, pero si estás hablando de artistas. Persona pública también puede ser. Sí, no sé. Bueno, me quedo con mi señora, digamos. Perfecto. El último romántico. El último romántico de verdad. No, es porque está acá. ¿Guiso de arroz o de fideos? De arroz. ¿Nunca más poder escribir o nunca más poder leer? Nunca más poder leer. ¿Un sueño? Un sueño, que mis hijos sean felices. ¿Escribir o tocar? Las dos, no puedo elegir. Ahí sí que es como que me diga cuál de tus piernas te cortarías. No puedo. ¿Rosca dulce o rosca salada? Dulce. Muy bien, muchísimas gracias, Roy Berocay, por habernos acompañado en La Rosca. Tienen en pantalla ahora para comprar los tickets para ir a verlo en vacaciones de invierno. Y antes de despedirte, te tenemos que pedir que elijas un artista o una canción para irnos a la tanda. Bueno, a mí me gusta mucho Fernando Cabrera. Hay un tema que se llama Pandemonios, puede ser, o no sé. Algo de eso. Con Pandemonios, entonces, recomendada por Roy Berocay. Nos vamos a la tanda y volvemos en un segundito.